7:32 de la mañana en YSKL, 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias a Neurobión, porque con Neurobión es posible fortalecer el sistema nervioso. Continuamos en nuestro programa Punto de Vista. Hablamos hoy con el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, en desarrollo esta 6ª Semana Mundial de la Seguridad Vial, Calles para la Vida. Y las actividades involucran a distintas instituciones, por supuesto encabezadas por el Viceministerio de Transporte. Además, nos cuenta el viceministro hoy que están preparando estas reformas legales. ¿Cuáles son en qué consisten estas reformas, viceministro, y de qué tiempo estamos hablando para ir a presentarlas? Bueno, nosotros ya prácticamente tenemos la batería de propuestas terminada, las hemos venido trabajando casi que desde que llegamos al viceministerio. Afortunadamente hoy pues tenemos las condiciones adecuadas en la Asamblea Legislativa para poder encontrar eco y poder llevar iniciativas de las cuales incluso ya intentamos en algunas ocasiones poder convencer a los anteriores legisladores y no encontramos pues la apertura que se necesitaba. Las reformas van orientadas a diferentes líneas del quehacer del Viceministerio de Transporte. Tenemos líneas de trabajo en el área de tránsito, tenemos líneas de trabajo, por supuesto, en el área de transporte, en el cual es necesario mejorar los controles sobre la flota de transporte, por ejemplo, un tema que hemos discutido por mucho tiempo con los señores operadores y que creo que ya hay bastante aprobación de parte de ellos mismos y entienden la necesidad de hacerlo, es el tema del GPS, del que hemos hablado también, para verificar de mejor manera la operación de la flota. Eso va incluido en las reformas. Eso es parte de las cosas que vamos a presentar. Tenemos también un análisis de todas las faltas que se están analizando para poder endurecer de alguna manera las sanciones, y queremos incluir también leyes y normativas que nos permitan también ser más eficientes en el cobro de las multas. Uno de los temas que nosotros hemos evidenciado es que en muchos casos las multas, pues a pesar de que se aplican, no pueden ser cobradas. Entonces, mejorar los mecanismos para poder cobrar las multas es también parte de lo que estamos llevando adelante. Estamos haciendo otros análisis también con los temas, como le mencionaba, de la velocidad en algunas zonas de circulación, tipificando de mejor manera en qué lugares es posible circular a ciertas velocidades, y consideramos que esta reforma pues es una reforma integral a través de la cual deberíamos de tener una serie de mejoras a todo nuestro marco normativo para poder volver todo el sistema vial más seguro. En cuanto al GPS, viceministro, se desarrolla en la reforma, porque uno de los puntos que han venido argumentando los empresarios del transporte es quién va a invertir en los GPS. Decían ellos que nos den como una especie de subsidio. ¿Se desarrolla este aspecto? Fíjese que no se desarrolla a ciencia cierta, pero la verdad de las cosas es que nosotros, a medida que hemos venido trabajando con el sector, nos hemos dado cuenta que prácticamente más de la mitad del sector ya tiene incluido un GPS. Ellos, para efectos de control interno, han sabido reconocer la utilidad de esta herramienta. Creo que por ese lado no hubo necesidad de tener mucha labor de convencimiento, porque creo que cuando uno aborda uno a uno al empresario, cambia un poco el diálogo que el empresario tiene con uno, que obviamente y naturalmente es distinto de cuando se presentan como una gremial o se presentan como un grupo consolidado, y reconocen, digamos, el valor que puede tener una operación debidamente monitoreada y debidamente ordenada. Entonces ya, digamos, es parte de alguna forma de los costos operativos que ellos mismos han asumido, y es necesario pues que también podamos tener gradualidad. Lo que sí se aborda en toda esta reforma que estamos teniendo, no solo en el transporte colectivo, sino también en la reforma de tránsito que se van a llevar, son procesos graduales. Evidentemente las leyes no van a poder cambiar la realidad del país de un día para otro, y por lo tanto sí se dan periodos que varían entre 1 año y 6 meses para poder poner en funcionamiento todas estas reformas. Hola, buenos días. En la número 3 hay un oyente. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Hola, bueno, creo que se le cortó la comunicación. Estamos hablando con el viceministro de Transporte, ingeniero Saúl Castelar. Hay reformas también en el área de transporte colectivo sobre esto de las tarifas. He recibido algunas denuncias y le trasladábamos algunas de ellas, viceministro, sobre los cobros que siguen haciendo
las unidades de autobuses del servicio especialmente interdepartamental por los recorridos intermedios que les aplican la tarifa ordinaria. Un usuario que viaja en recorrido intermedio en la ruta que va de Sonsonate a La Echadura debe pagar 90 centavos. Antes le cobraban 45. Sí. Los empresarios dicen que no tienen tarifa intermedia. Es correcto esa aseveración de los empresarios. La verdad que la definición de la tarifa, como se ha manejado en el pasado para las diferentes rutas, es una tarifa única que ha cubierto de alguna manera el origen y el destino de la ruta en la cual se ha operado, pero sí ha habido a través del tiempo también la costumbre de los empresarios de segmentar la tarifa en función de la distancia que recorre una persona con ellos. En estos últimos tiempos, debido a los problemas que se sucedieron por el tema de la pandemia, los recortes de personas en la calle también, algunos de los operadores decidieron cobrar esta tarifa completa. Es un tema que también vamos a regular en estas próximas reformas, y debe de decirse, en muchos casos cuando nosotros hablamos con los operadores mismos nos dicen, y aquí señalamos un problema que tenemos y por qué insistimos en el control, de que en muchos casos quien decide cobrar la tarifa plena no es el empresario, sino más bien es su conductor. Entonces tenemos un problema ahí por el cual estos mecanismos de GPS, incluyendo el tema del recaudo electrónico, que es otro tema que también hay que considerar, puede representar una alternativa que ayude de alguna forma a que la operación del transporte se dé en mejores condiciones y que termine redundando en ingresos para el empresario y no necesariamente para quien conduce el autobús. Sí. Hola, buenos días, en la número 1. Hola. Buenos días, en la número 1. Sí, le escuchamos. Bien, gracias. Ahí está. Solo quisiera preguntarle al señor que está ahorita en la radio, que por qué han permitido los buses de servicio especial que estén cobrando la tarifa completa cuando hoy pues no hay aire acondicionado, no hay otras comodidades dentro de los buses, siempre van cobrando la misma tarifa anterior. Esa es mi pregunta. Gracias. En la número 2, hola, buenos días. Buenos días, en la 2 estamos ahora. Hola. Hola, buenos días. En la número 2. Hola. Hola. Sí lo tengo aquí, en la 2. Bueno, ahí está, la número 2. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Tengo una consultita para el señor Smith. Fíjese que yo le doy un permiso para un bus para mi ingreso. Y hemos llenado toda la documentación y quiero saber qué pasa. Porque no... ¿Permiso de qué? Porque se le oye un tanto borrosa su señal. ¿Permiso de qué tiene pendiente en el BMT? Sí, el permiso para un bus para transporte de especialidades, se llama. Ah, transporte especial. ¿Hace cuánto presentó sus documentos? Lo presenté en enero. ¿De este año? Sí. Pero la gente presentó con otro bus y pasó tanto tiempo que venció el periodo de ¿cómo se llama? O sea, venció el año, como le dijeron, lo del bus, pues. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Y en la número 3, hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Sí, yo quería hacer una denuncia de que aquí, como para la pandemia, si recordamos que los buses como solo les permitían que llevaran un pasajero por asiento. Entonces, en ese tiempo le aumentaron al pasaje, y le estoy hablando de la ruta de Armenia, que hace la recorrido de Armenia a Lourdes. Pero por lo menos yo, que vivo en Ateos, yo la tomo de Ateos a Lourdes. Entonces ellos ya dejaron la tarifa directa y andan un anuncio ahí que dicen que es del BMT. Yo no veo ningún sello, porque yo soy de las que me gusta preguntarles y decirles y reclamar, y me dicen, aquí la única que ha reclamado es usted. Me dice, es que uno tiene que reclamar sus derechos, luego tenemos que tener esa costumbre de reclamar nuestros derechos. Ustedes ya dejaron la tarifa directa porque cobraban una cora y ahora cobran 32. Y ya la pandemia, pues ya los buses van llenísimos. Entonces ellos siguen cobrando lo mismo. Gracias. Si nos subimos 2,
solo me dice que no lleva vuelto centavo, entonces me viene cobrando 35 y ya no son 32, ya son 35, o sea que de una cuota se pasan a los 35, digamos. Gracias, le hemos escuchado, gracias por su participación. Bueno, estas son parte de las recurrentes denuncias que hay, claro, el viceministro. Claro, no, y son denuncias que de alguna manera son completamente entendibles. Hay varios elementos que debemos de considerar en esto. El tema, por ejemplo, de los buses exclusivos en este momento, sí. Desafortunadamente por una normativa de salud, los buses no pueden encender el aire acondicionado por un tema eminentemente de salud relacionado con el COVID. Acá debo decirlo, igual la cuota de los buses exclusivos sigue siendo la misma y por lo tanto la tarifa de alguna manera no se ve modificada en ese sentido. Claro que otros elementos como lo nuevo de las unidades, la comodidad de estas unidades adicionales se mantiene en el sistema y consideramos que esa pues es una de las razones por las cuales pueden haber estos elementos en cuanto a ese servicio especial. Creo que también es importante para el transporte de especialidades. Tenemos muchos casos como la del señor que nos llama, que nos dice, mire, metimos en enero una solicitud y a los 2 meses el bus ya está vencido. Creo que ahí hay una falta de previsión de las mismas personas que meten un permiso ya en los últimos minutos cuando el bus está por vencer y después tienen problemas. Creo que nosotros a medida hemos venido entendiendo la operación del transporte colectivo, también entendemos que una de las razones por las cuales muchos de los trámites en el BMT toman tanto tiempo es porque ha habido una cultura generalizada de no cumplir con todos los requerimientos para poder presentar un trámite. ¿Y por qué ha sido esto? Y hay que decirlo también y lo hacemos con toda la frente porque nosotros hemos tratado completamente de vincularnos de esa práctica, es porque en el Viceministerio de Transporte en el pasado, a pesar de que los trámites no se presentaban en debida manera, habían otros mecanismos para que la gente resolviera y obtuviera una aprobación de sus trámites. Yo creo que quiero ser muy enfático en recordarle a toda la población y especialmente al sector transporte colectivo que esos tiempos en el Viceministerio han quedado completamente en el pasado. En este momento, si usted no presenta un trámite que tiene todos sus requerimientos en debido orden, su trámite no va a ser procesado. Entonces, evite problemas, revise los trámites, no dependa de un tramitador que no tiene un interés. El tramitador no tiene un interés en que usted obtenga un trámite. El tramitador gana dinero en la medida en que a usted le genera un problema, en que le empieza a sacar dinero, que no es en este momento para ningún tipo de trámite en el BMT. Los trámites del BMT son planos y tienen una tarifa y nadie tiene por qué cobrarle ningún tipo de cobro adicional. Creo que en la medida en que nosotros sigamos trabajando con las gremiales en ordenarlos para que se presenten los trámites de buena manera, este problema de los retrasos se va a ir controlando y nos va a ir ayudando internamente el viceministerio a ser también más ordenados en nuestro quehacer. ¿Y cuánto tiempo se tarda, viceministro, por ejemplo, cumpliendo con todos los requisitos, un trámite para un servicio de especialidad de transporte? Dependiendo de cuál sea el tipo. Creo que hay mucha gente que también entendió, y hay que decirlo también, que el servicio aeroportuario era un servicio que prácticamente le daba una línea verde para poder competir con cualquier otro servicio de transporte que había en nuestro país. En este momento mucha gente que no tiene una respuesta del servicio aeroportuario es precisamente porque no hay espacio para dar más permisos aeroportuarios y no estamos realmente ampliando, digamos, esa capacidad porque no hay una necesidad real de este servicio. Entonces, si usted tiene un servicio de turismo para el cual usted presenta el contrato con una empresa turística a la cual usted va a servir, presenta todos los datos de la unidad con las cuales lo va a hacer, su permiso puede salir en menos de 2 meses. Pero siempre, claro, siempre que tenga y cumpla con todos los requerimientos. Y para esto, todos los servicios de especialidades en realidad deben de entenderse en su justa dimensión. Y por lo tanto, si usted va a presentar un servicio de transporte escolar, debería de presentarlo con el contrato de la escuela o del colegio al que usted va a servir. Si usted va a presentar un contrato para un transporte de personal, debe de hacerlo con el contrato de la empresa a la cual usted le va a dar este servicio. Y de esta manera usted va a evitarse estos problemas. ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones recibimos estas peticiones, no están completas, no llevan un contrato, no respaldan realmente la petición y consideran de que entonces se les va a dar un permiso simplemente para que operen. Nos escriben aquí usuarios del transporte de pasajeros, dice que los motoristas de los buses no respetan el carril que ya existe para este transporte frente a Multiplaza y la Gran Vía.
los buses paran en la vía donde está el tráfico normal. Ahí es cuestión de educación también. Es una cuestión de fiscalización. En muchas ocasiones hemos llamado precisamente a todas las rutas de la zona para poder hacerles énfasis en esta situación. Vamos a continuar haciendo las inspecciones para tratar de evitar estas deficiencias. Creo que hay que decirlo, la falta de fiscalización generalizada en este momento creo que ha permitido que estos comportamientos se hagan completamente generalizados para muchas de las rutas del transporte público y estamos precisamente en ese esfuerzo para lograr controlar de alguna manera estos malos comportamientos y poner algún grado de orden en todo el servicio de transporte. La fotomulta de la que nos hablaba, viceministro, es parte de este pliego de reformas que van a llevar a la nueva asamblea. Así es, Neri, la fotomulta es una de las medidas que nosotros queremos promover. Consideramos, como se lo mencionaba antes, que el poder tener esta fiscalización electrónica, esta videovigilancia, nos va a permitir aumentar, digamos, esta capacidad y poder ordenar de mejor manera el tránsito en general, no solamente el transporte colectivo, sino que una persona que sepa que puede estar siendo vigilada por una cámara va a pensarlo dos veces antes de cruzarse un alto o de cruzar un semáforo en rojo o quedarse parado en media intersección, por ejemplo. En muchos casos, cuando usted sabe que puede ser fiscalizado, sabe que es inminente, que usted puede recibir una multa, el comportamiento de la persona cambia. Y lo vemos en muchos casos con personas que en nuestro país se comportan indebidamente y no respetan todas las normas de tránsito, pero salen del país, manejan en Estados Unidos y son conductores modelo, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Porque por un lado tienen miedo de que sufran la aplicación de una multa que es alta, que es considerablemente alta, y por otro lado porque saben que en cualquier esquina puede haber una cámara que puede tomarles una foto y les puede aplicar una multa que va a llegar directamente hasta su casa. ¿Esto pasará, viceministro, por una inversión también en el software especial que van a adquirir? Esto pasa por una inversión, se tiene estimado también ya un monto, no solamente aislado en el tema de fotomultas, pero también estamos trabajando en un proyecto para renovar todo el parque semafórico de nuestro país. Es un parque semafórico viejo que tiene en la mayoría de los casos más de 20 años de estar instalado y por lo tanto ya alcanzó su vida útil. Es un sistema en el cual no podemos coordinar dos semáforos contiguos, por ejemplo, porque no hay manera de conectarlo, se ha perdido total coordinación y por lo tanto tenemos también este proyecto en el cual estamos incluyendo el tema de las fotomultas y consideramos que alrededor de 45 millones de dólares va a ser la inversión que vamos a tener nosotros para poder renovar tanto el parque semafórico de nuestro país y poder incluir también este tema de las fotomultas y la videovigilancia.